Era una de esas madrugadas cálidas, típicas del interior de México, donde el aire parecía denso y pegajoso, como si costara respirar. Yo estaba acostada en mi cama, intentando encontrar un respiro en medio del calor insoportable, mientras escuchaba el canto lejano de los grillos en la oscuridad. No podía dormir. Entre el cansancio del trabajo en la clínica y los recuerdos de mi madre, que ya no estaba conmigo desde hacía 5 años, mi mente parecía un torbellino de pensamientos. La casa estaba en completo silencio, excepto por el tenue resplandor de la luna que atravesaba las cortinas finas de mi ventana. De repente, un sonido inesperado me sacó de mi ensimismamiento, golpes suaves en la puerta de mi cuarto. ¿Estás despierta, hija? Era la voz de mi padre, Tomás. Pero sonaba diferente, como si arrastrara algo más que palabras. Una sombra de duda, de temor. Me senté en la cama y suspiré antes de responder. Sí, papá. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes con algo en mi cuarto, dijo, sin mirarme directamente cuando abrí la puerta. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de nerviosismo y urgencia. Me levanté sin hacer preguntas y lo seguí. Noté que caminaba con pasos pesados, como si cada uno de ellos le costara más de lo normal. Algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. Cuando entramos a su cuarto, me encontré con una maleta antigua sobre la cama, abierta y con papeles y fotografías esparcidos por encima. ¿Qué es esto?, pregunté, con el ceño fruncido. Mi padre tomó aire profundamente antes de responder. Es complicado. Cerró la puerta tras de nosotros con un sonido que retumbó en la casa silenciosa. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Sabía que aquella noche no sería como las demás. Siempre había vivido atrapada en la rutina. A mis 24 años, mi vida se resumía en trabajar en la clínica del pueblo, atender a los pacientes con dedicación y cuidar de mi padre desde que mamá falleció. No tenía tiempo para mí misma, ni para sueños o relaciones. Papá siempre había sido un hombre reservado, de pocas palabras y aún menos gestos de afecto. Había aprendido a convivir con su silencio, con esa distancia que parecía infranqueable entre nosotros. Pero en los últimos meses, había notado algo extraño en su comportamiento. Me observaba más de lo normal, como si quisiera decir algo que no se atrevía. Una vez, mientras desayunábamos en la cocina, hizo un comentario que me dejó incómoda. Tu cabello es igual al de tu madre. No era la frase en sí, sino la manera en que lo dijo, con una mirada fija en mí que me hizo estremecer. No sabía cómo interpretarlo. Y ahora, frente a aquella maleta llena de secretos, me daba cuenta de que había algo más detrás de todo. Algo que mi padre había guardado durante años y que, por alguna razón, había decidido compartir conmigo esa noche. Él tomó una de las fotos con mano temblorosa. ¿Quién es este hombre?, pregunté, señalando a un extraño al lado de mi madre en la imagen. Mi padre suspiró, como si le costara encontrar las palabras. Alguien de mi pasado. Alguien de quien nunca te hablé. Su voz tembló. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable. Revolví los papeles de la maleta. Eran cartas antiguas, algunas fechadas mucho antes de mi nacimiento. En ellas, se hablaba de amor, de secretos, de decisiones difíciles. Mi pecho se apretó. ¿Por qué me muestras esto ahora? Él cerró los ojos por un momento y luego me miró. Porque necesito que entiendas algo sobre mí. Se acercó más de lo necesario y puso una mano en mi hombro. Su tacto era cálido, pero hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Algo cambió en ese instante. La relación distante y paternal que habíamos tenido toda la vida comenzó a teñirse de algo más. Algo que no debía estar ahí. Los días siguientes fueron extraños. No podía sacar de mi cabeza aquella noche en su cuarto, aquellas cartas, aquellas miradas. Mi padre también parecía diferente. Sus ojos me seguían con demasiada frecuencia. A veces, cuando estábamos juntos, sentía su presencia demasiado cerca,
como si su espacio se fundiera con el mío. Una noche, mientras preparábamos la cena, nuestras manos se rozaron accidentalmente al tomar el mismo plato. Ambos nos apartamos bruscamente, como si hubiéramos tocado fuego. Mi corazón latía rápido. No entendía por qué esos momentos insignificantes me hacían sentir así. Era solo mi padre, ¿no? Pero entonces, mientras veíamos televisión en la sala, él volvió a hacer ese comentario que me dejó sin aire. Tienes los mismos ojos que tu madre. La forma en que lo dijo me hizo sentir calor en el rostro. Miré hacia otro lado, tratando de ignorar la sensación en mi estómago. Sabía que algo estaba cambiando entre nosotros. Y que si no ponía un alto pronto, podría cruzar una línea de la que no habría retorno. Las noches en el pequeño pueblo mexicano donde vivíamos solían ser tranquilas, pero desde aquella madrugada en la habitación de mi padre, todo me parecía distinto. El aire era más pesado, las paredes parecían más estrechas, y cada gesto de Tomás se grababa en mi mente de una manera que no podía controlar. Intenté seguir con mi rutina en la clínica, sumergiéndome en el trabajo para ignorar los pensamientos que se amontonaban en mi cabeza. Pero no importaba cuántos pacientes atendiera, ni cuánto tiempo pasara fuera de casa, al final del día, siempre volvía a la misma sensación sofocante. La tensión entre mi padre y yo se volvió palpable. Nos evitábamos, pero al mismo tiempo, había momentos en los que nos quedábamos en silencio, mirándonos sin saber qué decir. Sentía su presencia más intensa que nunca. Su perfume amaderado impregnaba el aire, sus manos ásperas de tanto trabajar el campo estaban demasiado cerca cuando me alcanzaba un plato o me tocaba el hombro en un gesto casual. Una tarde, después de mi turno, llegué a casa y lo encontré sentado en la sala, con una copa de tequila en la mano. Nunca lo había visto beber. ¿Todo bien, papá?, pregunté, deteniéndome en la puerta. Él levantó la vista hacia mí con una expresión difícil de leer. Solo estaba recordando cosas del pasado, dijo con voz grave. Me senté frente a él, sintiéndome extrañamente nerviosa. Sobre las cartas, las fotos, dije en un murmullo. No quiero que pienses mal de mí, hija, interrumpió. Hay cosas que nunca supe cómo decirte. Lo miré, esperando una explicación, pero él solo suspiró y bebió otro trago. Eras muy pequeña cuando todo sucedió. Pensé que lo mejor era guardar silencio. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir con eso? Tomás dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Que hay partes de mi historia que nunca te conté. Partes de nuestra familia que tal vez no quieras conocer. Mi piel se erizó. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir preguntando, pero no podía detenerme. Papá, necesito saber. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Me miraba de una manera diferente, con un peso en la mirada que nunca antes había visto. Esa noche, cuando me acosté, no podía dormir. La imagen de mi padre en la sala, su expresión sombría, sus palabras cargadas de un significado que no terminaba de comprender, todo me mantenía en vilo. El calor era insoportable, así que me levanté para abrir la ventana. El aire tibio de la madrugada me envolvió mientras me apoyaba en el marco, tratando de despejar mi mente. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi en la puerta de mi cuarto, observándome en la penumbra. No podía dormir, dijo con voz ronca. Yo tampoco. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, pero me quedé quieta, sin apartar la mirada. La luna iluminaba su rostro, sus facciones endurecidas por los años de trabajo, sus ojos oscuros llenos de algo que no podía descifrar. Lo de hoy, comenzó, pero no terminó la frase. Asentí lentamente. Lo sé. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La tensión en el aire era tan densa que podía tocarse. Entonces, sin pensarlo, di un paso hacia él. Mi respiración se aceleró. Podía sentir el calor de su cuerpo,
la proximidad prohibida que hacía que mi piel se estremeciera. Su mano se levantó levemente, como si fuera a tocarme, pero se detuvo a medio camino. Clara, susurró, con la voz cargada de advertencia. Pero no me detuve. Me acerqué un poco más. Podía oler el tequila en su aliento, sentir la electricidad en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Él cerró los ojos por un segundo, como si luchara consigo mismo. Pero cuando volvió a abrirlos, supe que algo dentro de nosotros ya había cruzado un límite. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Nos movíamos por la casa como dos desconocidos que compartían un secreto. Nuestros roces eran accidentales pero cargados de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras lavábamos los platos, nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez, ninguno se apartó. Esto está mal, susurró él, sin soltar mi mano. Lo sé, respondí. Pero no hice nada para detenerlo. Las siguientes semanas fueron una tormenta de emociones. No importaba cuánto intentara fingir que todo seguía igual, porque nada lo estaba. Cada vez que cruzaba la mirada con mi padre, un escalofrío me recorría el cuerpo. Su presencia en la casa se sentía abrumadora, como si el aire se volviera más denso cuando él estaba cerca. Traté de ignorarlo. De centrarme en el trabajo en la clínica, en las pocas amistades que tenía. Pero en las noches, cuando el calor me mantenía despierta, mis pensamientos regresaban a él. A sus miradas, a los silencios cargados de significado, a aquella noche donde algo invisible, pero poderoso, se había roto entre nosotros. Sabía que debía alejarme. Pero cada vez que intentaba poner distancia, ocurría algo que me arrastraba de vuelta a esa tensión insoportable. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una de las cartas viejas que había leído aquella noche en su cuarto. La abrí con manos temblorosas. No sé qué será de nosotros, pero no puedo seguir viviendo con este peso en el pecho. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Las palabras parecían cargadas de desesperación. ¿A quién le escribía mi padre? ¿Qué historia se ocultaba detrás de estas palabras? Estaba tan sumida en la lectura que no lo escuché entrar. ¿Qué haces? Su voz me hizo saltar. Giré rápidamente, sosteniendo la carta como si hubiera sido atrapada en un delito. Yo, solo estaba ordenando y la encontré. Su expresión se endureció. No deberías leer eso. Papá, ¿qué pasó realmente en el pasado? Hubo un largo silencio antes de que hablara. No todo tiene una respuesta fácil, Clara. El sonido de mi nombre en su boca, dicho en ese tono bajo y casi susurrante, hizo que mi piel se erizara. Intenté apartar la mirada, pero él se acercó. A veces, hay cosas que es mejor no saber. Me rodeó para tomar la carta de mis manos. Nuestros dedos se rozaron y, sin querer, me estremecí. Él también lo notó. Desde entonces, cada pequeño roce accidental se sentía como una llamarada. Cada palabra no dicha pesaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Una noche, cuando creí que ya se había dormido, salí al patio para respirar un poco de aire fresco. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero no estaba sola. Sentí su presencia antes de verlo. Cuando abrí los ojos, Tomás estaba de pie en la puerta, observándome en silencio. No puedes dormir, dijo. Negué lentamente. Él tampoco. Se acercó, y el calor de su cuerpo en la noche cálida hizo que mi corazón se acelerara. Clara, murmuró. No sé si fue él quien acortó la distancia, o si fui yo. Pero cuando su mano tocó mi rostro, todo lo demás dejó de existir. Era un roce apenas perceptible, pero sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Dime que me detenga, susurró. No lo hice. La tensión explotó esa noche. No hubo palabras, solo un caos de respiraciones agitadas y piel erizada.
Sus dedos trazaban caminos prohibidos en mi piel, mis labios temblaban entre susurros que nunca pensé decir. Cada caricia era un secreto más que se sellaba entre nosotros. Cada toque, una línea que se borraba. Sabía que después de eso, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Nada tenía sentido. Me despertaba sintiendo su olor en mi piel, aunque él no estuviera cerca. Me distraía en el trabajo, incapaz de sacarlo de mi cabeza. Y en casa cada roce accidental era un recordatorio de lo que habíamos cruzado. Tomás intentaba actuar con normalidad, pero yo lo conocía demasiado bien. Lo veía en la forma en que evitaba mirarme demasiado tiempo, en cómo sus manos se tensaban cuando me acercaba demasiado. Pero lo peor de todo era que, a pesar de saber que todo esto estaba mal, no quería detenerme. Una noche, después de la cena, mientras lavaba los platos, sentí su mirada en mi espalda. Mi vestido ligero dejaba la piel de mis hombros al descubierto. Sabía que me estaba observando, podía sentirlo. Clara. Su voz sonó áspera, como si le costara hablar. Me giré lentamente, sin dejar de frotar el plato entre mis manos. Dime que lo olvidemos, susurró. No respondí. Él se acercó un paso. Dímelo. Dejé el plato en el fregadero. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. No puedo. Por primera vez, vi en su rostro la sombra del deseo incontrolable, algo que ya no podía esconder. Se acercó más, hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. Tienes que hacerlo, insistió. Pero mis labios estaban demasiado cerca de los suyos. No quiero. Entonces, se rindió. Aquella noche fue diferente. Más pausada. Más intensa. Sus dedos rozaron mi piel con una devoción peligrosa, como si me estuviera memorizando. Yo me aferré a él con la misma urgencia, dejando que su cuerpo se grabara en el mío. Las barreras habían caído. Y esta vez, ninguno intentó detenerse. A la mañana siguiente, la culpa fue insoportable. Me desperté en mi cama, con la sensación de su calor aún en mi piel. Me giré bruscamente, como si con ese movimiento pudiera borrar lo que había sucedido. Pero nada podía borrarlo. La casa estaba en completo silencio. Me levanté y salí al pasillo. Tomás estaba en la sala, sentado con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Cuando levantó la mirada y me vio, algo dentro de mí se rompió. Porque sus ojos me dijeron todo lo que él no se atrevía a pronunciar. Habíamos cruzado un límite del que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron insoportables. Nos movíamos por la casa como sombras, evitando mirarnos demasiado, evitando hablar más de lo necesario. Pero el silencio era peor que cualquier palabra. Las noches se convirtieron en un infierno. No podía dormir. Cerraba los ojos y revivía cada instante, cada caricia, cada susurro que nos había arrastrado hasta este punto. Y lo peor era que no me arrepentía. Una tarde, después del trabajo, decidí que ya no podía seguir así. Entré a la casa y lo encontré en la sala, con una copa de tequila en la mano. Desde aquella noche, había comenzado a beber con más frecuencia. Tenemos que hablar, dije, con el corazón en la garganta. Tomás alzó la vista y me miró con cansancio. No hay nada que decir. Me acerqué y me senté frente a él. No podemos fingir que no pasó. Suspiró, pasándose una mano por el rostro. Clara, no sé qué hacer. Su voz era un susurro. Yo tampoco, admití. Nos miramos en silencio, y en ese instante entendí que no había solución fácil. Podíamos fingir, seguir adelante como si todo esto nunca hubiera pasado. Podíamos alejarnos, poner tierra de por medio y tratar de reconstruir nuestras vidas por separado. O podíamos rendirnos, dejarnos llevar por algo que sabíamos que nos destruiría. Voy a irme,
dijo de repente. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué? No hay otra manera, Clara. Si me quedo, si seguimos con esto. No terminó la frase. No hacía falta. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía creerlo. Él lo decía en serio. Estaba empacando, vendiendo cosas, haciendo arreglos para irse del pueblo. Y yo sentía que me estaba rompiendo por dentro. La noche antes de su partida, lo encontré en su cuarto, sentado en la cama con la mirada perdida. Me apoyé en el marco de la puerta, con la garganta cerrada. ¿Es esto lo que quieres? Susurré. Él alzó la vista y me miró con dolor. No. Pero es lo que debemos hacer. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. ¿Y si no quiero que te vayas? Hubo un silencio largo. No podemos seguir así, Clara. Pero... Él se puso de pie y se acercó. No hagas esto más difícil. Sentí su calor, su olor, su proximidad. Y entonces, sin pensarlo, lo besé. Fue un beso desesperado, cargado de todo lo que no podíamos decirnos. Su respuesta fue inmediata. Me sostuvo contra él, sus manos recorriendo mi piel como si quisiera memorizarla. Fue un último adiós, una despedida silenciosa. Porque cuando el sol salió, él ya no estaba. Nunca supe a dónde fue. Nunca me llamó, nunca dejó rastro. Lo busqué en cada sombra, en cada rincón de la casa, en cada noche calurosa en la que el silencio era insoportable. Pero él se había ido. Y yo me quedé con el peso de lo que fuimos. Con el peso de lo que nunca pudimos ser.